hoy conversamos desde Cátedra Médica en el segmento de los catedráticos con el señor José Guzmán, quien es gerente de Fumi Office, con la doctora Ceballos, quien es internista y es neumóloga, es una colaboradora nuestra habitual, Madeleine Ceballos, y tenemos desde Santiago a Aide Crisóstomo, quien trabaja como CEO para el Grupo Inmobiliario y Administración de Condominios, LOUM. Señor Guzmán, ¿dónde es más frecuente que nosotros tengamos situaciones de esta naturaleza? ¿En las casas, en los condominios, en las industrias, en el campo? ¿Dónde encontramos esto frecuentemente? Sí, en lugares agrícolas, o llámese en el campo. Porque los que aplican el producto, lamentablemente o regularmente lo hacen de manera empírica y no toman en cuenta la brisa, vamos a decir así, porque cuando están aplicando ese producto, que son la mayoría órganos fosforados, que se aplican en campo abierto, entonces le hace contacto con el cuerpo, con la piel. Entonces por ahí se intoxican por los poros, absorben el producto y además de eso, aparte de que se puede intoxicar en minutos, en horas, también a largo plazo son afectados por muchas enfermedades, principalmente el cáncer. O sea que el producto para aplicarlo, en el caso que se dio con el avión, eso abarcó mucho espacio y me imagino, no sé, así es cierto. Se refiere a la avioneta que estaba haciendo fumigación aérea. Aérea, exacto. Sí. Ese caso, estoy seguro que se aplicó órganos fosforados y además de eso se aplicó con nebulización amplia porque fue un campo, ¿verdad? Sí. Entonces eso, la brisa lo expande con mucha facilidad. Que es la ventaja que tiene ese tipo de fumigación, que utiliza el viento como propulsor de la sustancia. Pero entonces, si no está debidamente controlado la acción, pues entonces puede terminar sobre una escuela, ¿no? Sí, así es. porque al parecer la escuela está muy cerca de la finca. Entonces yo digo que ahí no debe aplicarse con aéreo, con el avioneta. Ahí hay uno de dos elementos que pienso, Lisania, tú como periodista y como mujer inteligente, que hay uno de los dos elementos que sobra. ¿El cultivo o la escuela? Ahora, la pregunta es, ese sembradío que está cerca de esa escuela pone en riesgo, como ya de hecho ha quedado evidenciado, la salud de una población escolar. Entonces, ahí hay una normativa que se violentó. O la escuela se construyó en el lugar inadecuado, ¿verdad? O, evidentemente, entonces, la manera en que se está haciendo la fumigación es de manera inadecuada. Lo digo de esta manera porque hay que ver realmente, haciendo un análisis específico del caso, para ver dónde está el problema. Pero entonces dice usted, Guzmán, que lo más habitual es que las intoxicaciones se den en el campo, se den con los agricultores. Sí, eso es así, por la inexperiencia de estos aplicadores. Y ese punto que señala es muy importante, la distancia de ese cultivo que tienen al lado de la escuela. Eso debe de tomarse en cuenta, el territorio, el terreno. Pero una vez ya está ahí, lo más adecuado sería aplicarlo de manera directa, no en avioneta, porque ahí como sentido común va a llegar a la escuela. Entonces, si lo hacemos vía, por ejemplo, podría ser motobomba, que es una mochila que se pone, entonces ahí ya no va a expandirse como pasó en ese caso. Sí, lo que pasa es que aquí, evidentemente, reitero, señores, nosotros estamos conversando en el día de hoy con la doctora Ceballos, con el doctor José Guzmán y con Aide Crisóstomo, el tema de intoxicación por pesticida.
Los reglamentos que están establecidos, nos gustaría ver si nosotros podemos pues verificar algunos apartados de esos reglamentos que existen y las medidas a tomar en consideración. Aquí es importantísimo el hecho de que se vea que cuando se hacen, digamos, prácticas de manera descontrolada, los efectos pues son lamentablemente a lamentar. ¿Por qué? Porque el cultivo de grandes plantaciones probablemente se hacen unas inversiones en adquirir una avioneta o un servicio que se da, digamos, a todos los agricultores de la zona. Pero ¿qué ocurre? Que si no se toma en consideración, si quien hace la fumigación no es un experto, que no sabe lo que está usando, simplemente lo que está planeando sobre un terreno y está dejando caer una sustancia. Y esto se hizo en Vietnam, esto se hizo en muchos lugares del mundo como práctica de guerra, la famosa guerra química, las lluvias ácidas que se hacían en todo esto, y probablemente nosotros estamos pues concursando en este sentido con estar haciendo una práctica que eventualmente, de forma calladita, puede estar dando repercusiones. Y en ese sentido, doctora Ceballos, los efectos, la sintomatología que resulta habitualmente de las intoxicaciones por pesticidas. Bueno, es múltiple. Tenemos efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo tenemos un paciente que puede debutar con un síndrome muscarínico. Esto es debido a la... Vamos a definir el síndrome, doctora. Bueno, en nuestro cuerpo tenemos algunos mediadores que son sinápticos, presinápticos y postsinápticos. A usted ahora lo complicó más. Exactamente. Ahora fue que usted lo hizo más difícil. O sea, nosotros tenemos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo tiene estructuras que no se ven, que se llaman células, ¿verdad? Que pueden condicionar el desarrollo de todas las funciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Que cuando, por ejemplo, vamos a sudar, eso está mediado fisiológicamente por un mediador. Funcionalmente, o sea, existen estructuras que funcionalmente tienen hacen ese papel. Exactamente. En este caso, la intoxicación por este tipo de sustancias tienden a inhibir una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La función de esa enzima es simple y sencillamente degradar a la acetilcolina que se encuentra ahí en una hendidura que se llama hendidura sináptica. La acetilcolina es un mediador, nos sirve para que se puedan llevar a cabo todas las funciones de, por ejemplo, secreción lagrimal, la secreción gástrica, la sudoración, todo eso está controlado a través de ese mediador bioquímico. Ahora, cuando se inhibe la enzima, que es aquella sustancia que se encarga de degradarla, de eliminarla, porque no puede estar ahí perennemente toda la vida, ¿cierto? Eso tiene un tiempo de duración X. En este caso, el pesticida va a inhibir esa sustancia que tiene que eliminar a esa acetilcolina. Y por ende, la acetilcolina se acumula, aumenta la concentración, la cantidad de la misma en nuestro cuerpo. ¿Y qué efecto produce entonces? Eso va a conllevar exactamente a que todas las funciones que normalmente se llevan a cabo, en este caso, sean pues en mayor concentración o en mayor medida. Este paciente va a tener hipersalivación, hipersecreción mucosa. Entonces, el paciente intoxicado empieza a tener mucha salivación, mucha baba, ¿no? Exactamente. Eso se llama cialorrea. ¿Cómo? Cialorrea. Produce mucha saliva, mucha secreción de todos los tipos. Lagrimeo, va a tener también mucha sudoración, aumenta también la producción del contenido gástrico, la secreción pancreática, intestinal. Todas las secreciones en nuestro cuerpo se ven sobreestimuladas. Pero igualmente esa acetilcolina también trabaja a nivel de los músculos, especialmente el músculo esquelético, que es el músculo que podemos controlar.
En este caso, el músculo a nivel de los esfínteres, el esfínter anal, el esfínter urinario, el esfínter a nivel del globo ocular, y en ese sentido es un paciente que puede tener pues incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Se puede defecar, se puede orinar. Exactamente, sin se control. Le ponen la pupila pequeñitas. Se le ponen bien puntiformes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esos efectos, doctora, que la gente que nos está escuchando en el día de hoy en los catedráticos son manifestaciones de las que van a ocurrir en una persona intoxicada, ¿verdad? Entonces, esas personas van a estar con una gran producción de saliva, van a estar con un babacero, dice la gente de la Catalina de Altamira. Son personas que van a estar con mucha secreción bronquial también. Son mucha personas que tienen mucha dificultad para respirar por toda esa. Eso va progresando paulatinamente. Y bien sudoroso, ¿verdad? Muy sudoroso. Eventualmente, en los primeros 30 minutos a las primeras 6 horas, el paciente puede tener todos esos síntomas que ya describimos. ¿En las primeras cuántas? De 30 minutos a 6 horas, que son los efectos inmediatos o los más tempranos. Pero igualmente puede tener cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, confusión. Pueden estos síntomas evolucionar y de hecho el paciente que se intoxica puede convulsionar sin pródromos. Pródromo es todo sin aquello, avisar. Exactamente, que nuestro cuerpo nos da un aviso de que se va a instaurar una enfermedad. Sí. En este caso, el paciente, si se expone a una alta concentración por un tiempo necesario, puede convulsionar de hecho de entrada. Lo que sí es cierto es que estos síntomas van progresando de manera gradual. El paciente posteriormente presenta compromiso de la musculatura respiratoria, insuficiencia respiratoria, puede progresar al coma, las convulsiones, daño cerebral irreversible y daño miocárdico. Bien, tenemos a Aide vía Zoom y queremos ahora abordar la parte de las medidas que se deben tomar en viviendas como los condominios, las torres, en donde vive mucha gente y la decisión que yo tome en mi apartamento puede afectar a uno de mis vecinos. ¿Cuáles son las medidas que se toman desde una administración de condominios para el tema de la fumigación, control de plagas y demás? Adelante. Sí, lo primero es una capacitación y certificación de aplicadores. O sea, la clave para garantizar el uso seguro de pesticidas debe incluir un manejo de aplicación segura y sobre todo un personal que tenga conocimiento de por lo menos de primeros auxilios. Incluso la misma persona que está haciendo esta labor, usualmente los que nosotros trabajamos aquí tienen conocimiento también de primeros auxilios. Y otra medida que podemos utilizar para el cumplimiento y control de esto son las inspecciones regulares, sanciones por incumplimientos y promoción de alternativas más seguras como la agricultura orgánica o por lo menos también pesticidas que sean más orgánicos y menos dañinos al ser humano. Hay un tema, por ejemplo, yo vivo en un residencial en donde se fumiga con regularidad el área común, todo lo que tiene que ver con los parqueos, el área verde. Y para este tipo de fumigación se envía un correo, se comunica a todos los residentes de que se va a realizar el procedimiento en tal fecha para que todos estemos pendientes. ¿Pero está estresada, Lizania, ahora con la fumigación? No, porque nunca hemos tenido ningún tema en donde vivo. Pero el tema de que un residente de manera particular tenga alguna plaga en su apartamento y decida fumigar, debe comunicarlo a la administración, lo hace sin ningún tipo de información. ¿Cuál es el manejo que debe tener el residente de manera particular? Porque cuando se trata de la administración, está a cargo de la fumigación en las áreas comunes, pero la fumigación de la vivienda individual está a cargo el propietario. Entonces, en ese caso, ¿cómo se maneja? Para evitar entonces que sucedan casos como el que estamos planteando en esta mañana que vimos recientemente, de que una persona toma la decisión de fumigar su apartamento, no comunica a los demás residentes y entonces termina en una tragedia. Sí, aquí entra un tema que es el tema, como mencionaste, la administración trabaja lo que son las áreas comunes. Sin embargo, nosotros no tenemos potestad dentro de una propiedad. Ahora bien,
si el consorcio, el condominio, mediante una asamblea de condominios, decide que antes de fumigar, cada propietario debe informarlo a la administración para que de esta manera la administración pueda informar a todos los habitantes de este condominio que van a hacer una fumigación en X apartamento. Entonces, esto aquí sí puede conllevar multas en caso de que no lo haga de esta manera, pero debe estar establecido en una asamblea. Okay. Bueno, definitivamente que, como decíamos al principio del programa, decíamos que el vivir en comunidades múltiples, en las torres, el vivir en los edificios en donde las ciudades del día de hoy, de las grandes ciudades, se ven obligadas por un espacio por una razón de espacio, es un desafío. Y entonces ahí vienen los famosos regímenes de condominio que establecen las reglas de juego y que muchas veces las personas pues no tienden a crear esos candados, a generar esas garantías colectivas. Señor José Guzmán, la sustancia que se utilizó en el caso puntual, ¿la conoce? ¿Conoce esta sustancia usted? Sí, claro que sí. ¿De qué se trata? Es un fosfuro de aluminio donde ese producto es exclusivo para granos. Para granos. Solamente. Pero nosotros lo utilizamos en lugares donde, también para granos, obviamente, pero lo utilizamos también para cuando hay carcoma en madera muerta, que me imagino, especulo que eso fue, sí, eso fue lo que... La indicación que utilizó esta persona. Así es. Entonces, pero en este caso, cuando se va a utilizar ese producto para madera, para carcoma, debe de tomar esa madera o inmueble, ese mueble, llevarlo a un lugar seguro, llámese un furgón, por ejemplo, cerrarlo, hermético, eso se cierra bien hermético, sí, y aplicar el producto. Ese producto debe durar un mínimo de 72 horas cerrado, porque es altamente tóxico, etiqueta roja. Pero añadiendo para el condominio, sería importante también que ellos pidan la ficha técnica de cada producto que se va a utilizar. ¿Qué es la ficha técnica, señor Guzmán? Todo el ingrediente activo que va a utilizar ese técnico que va a aplicar en ese residencial, que regularmente uno lo hace en las áreas comunes cuando solicitan. Pero cuando se necesita fumigar dentro del apartamento, ya eso no lo capta la administración. Exacto. Pero sí es importante que esté seguro de que el técnico le facilite a los condominios la ficha técnica. Sí, hay una disposición que ha hecho tanto Agricultura como el Ministerio de Salud Pública respecto de la prohibición de la importación de esta sustancia que, si nos puedes repetir el nombre, por favor. Fosfuro de aluminio. Fosfuro de aluminio. Eso entonces, esa medida, usted como una persona que es del sector de la fumigación, usted pues trabaja para Fumi Office, es el gerente general. Esa medida es una medida que se ajusta realmente a la necesidad de las acciones que hay que tomar para prevenir esto, o está en desacuerdo. Pero muy desacuerdo, y yo diría que es imposible prohibir esa importación. ¿Por qué? Porque es un producto agrícola muy necesario. Ese producto no afecta al producto, valga la redundancia, que nosotros vamos a curar, llámese grano. O sea, después de tú aplicar... ¿Cuáles granos, por ejemplo, se tratan con...? Habichuela, maíz. Eso es para aplicarlo a los ácaros, los gorgojos, esas cosas. Esos bichos. Entonces, la agricultura necesita
es el único producto que puede combatir con esos bichos. No hay otro, porque después, como te decía, después de aplicar ese producto, no le afecta a los alimentos, porque no hace contacto con el medio ambiente, pero en lugares, o sea, tiene que aplicarlo en un lugar hermético, bien totalmente cerrado. Totalmente cerrado, y además estando seguro de que en el entorno no hay peligro, no hay vivienda. No hay, porque como te dije, es un producto muy tóxico. Pues entonces es un producto que no es apto para utilizar en una vivienda como ocurrió en este caso, porque si debo verificar que no hayan viviendas cercanas en una torre, pues entonces es inadecuado utilizar este tipo de sustancia, aunque sea para controlar la carcoma, como decía, que se utiliza. Eso es así. Ahí no debió aplicarse ese producto. Solamente para los granos, para lo que se hizo. Y me han dicho que si se puede utilizar un producto similar, es que similar va a ser el mismo efecto. Es el mismo principio activo. Señores, tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos hoy hablando de la intoxicación por pesticidas en los catedráticos de Cátedra Médica.